Y si un simple gesto de orgullo pudiera destruir los muros que el dinero tardó décadas en construir, y si la persona más poderosa de una habitación no fuera quien porta el traje más caro, sino quien se niega a arrodillarse ante él. Valencia respira al ritmo del Mediterráneo. Sus calles huelen a azahar y paella recién hecha. Sus plazas vibran con el eco de conversaciones acaloradas y risas que se mezclan con el tintineo de copas de horchata. Pero en medio de ese bullicio luminoso, existe un rincón donde las luces son más tenues, donde los manteles tienen manchas que ningún detergente industrial ha podido borrar, y donde cada plato que sale de la cocina lleva consigo no solo sabor, sino supervivencia. Restaurante El Rincón del Turia. Un nombre modesto para un lugar más modesto aún. Ubicado en una calle lateral de Ruzafa, lejos de los restaurantes Michelin y las terrazas de moda donde los influencers hacen cola, este pequeño establecimiento de paredes color crema, desgastado, era el tipo de lugar que los turistas pasaban de largo. Las mesas de madera oscura tenían arañazos de décadas. Los manteles eran de tela, sí, pero una tela que había conocido mejores tiempos. La barra del bar mostraba cicatrices de vasos colocados con demasiada fuerza, y el suelo de baldosas hidráulicas, aunque limpio hasta brillar, revelaba grietas que ningún presupuesto ajustado podía reparar. Pero para los vecinos del barrio, el Rincón del Turia era un santuario, un lugar donde la comida era honesta, abundante y asequible, donde don Vicente, el dueño de 70 y tantos años con manos temblorosas por el Parkinson, todavía insistía en saludar personalmente a cada cliente habitual, y donde María Delgado servía cada plato como si fuera el último que prepararía en su vida. María tenía 27 años, pero sus ojos guardaban la gravedad de alguien que había vivido 40. Alta para los estándares españoles, con el cabello castaño recogido siempre en una coleta práctica que revelaba un rostro de rasgos marcados, pómulos altos, mandíbula definida, cejas que se arqueaban naturalmente con escepticismo. Era el tipo de mujer que no pasaba desapercibida, aunque ella hiciera todo lo posible por serlo. Su uniforme era simple: blusa blanca que lavaba a mano cada noche, pantalón negro que había sido remendado en las costuras más veces de las que podía contar, y unos zapatos negros de goma que habían caminado tantos kilómetros entre mesas que la suela izquierda estaba más gastada que la derecha, producto de una vieja lesión de tobillo que nunca se curó correctamente porque nunca tuvo tiempo ni dinero para dejarla sanar. Pero lo que realmente definía a María no era su apariencia, sino su postura. Caminaba con la columna recta, la barbilla levantada, los hombros hacia atrás. Cada bandeja que cargaba, por pesada que fuera, nunca la veías encorvada. Cada plato que servía era colocado con precisión casi militar, y cuando miraba a los clientes a los ojos, porque siempre lo hacía, nunca bajaba la mirada, había algo en esa mirada que comunicaba un mensaje silencioso pero inequívoco. Estoy aquí sirviendo tu comida, pero no estoy por debajo de ti. Era septiembre, y Valencia todavía ardía con los últimos coletazos del verano. Las temperaturas rozaban los 30 grados incluso al atardecer, y la cocina del Rincón del Turia se convertía en un horno literal. El aire acondicionado, una unidad vieja que don Vicente había comprado de segunda mano, hacía más ruido que frío, y el ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin realmente refrescarlo. María llevaba 12 horas de pie. Había empezado su turno a las 11 de la mañana. Había servido el almuerzo al mediodía, el momento más caótico cuando los trabajadores de oficina invadían el lugar exigiendo menús del día rápidos. Y ahora, a las 11 de la noche, estaba sirviendo las últimas mesas de la cena. Sus pies palpitaban dentro de los zapatos. Tenía una quemadura reciente en el antebrazo izquierdo, cortesía de una fuente de barro que había agarrado sin darse cuenta de que acababa de salir del horno. Su espalda baja enviaba pequeños espasmos de dolor cada vez que se inclinaba, pero su expresión permanecía impasible, serena, controlada, porque María Delgado había aprendido hace mucho tiempo que el mundo no respeta el dolor que muestras, solo respeta la fuerza que finges. La puerta del restaurante se abrió con el tintineo familiar de la campanilla antigua. María, que estaba limpiando una mesa recién desocupada, levantó la vista con esa mezcla automática de evaluación y servicio que todo camarero desarrolla. ¿Cuántas personas? ¿Aspecto de dejar propina? ¿Van a ser problemáticos? Y entonces lo vio, Alejandro Ruiz.
No hacía falta leer revistas de sociedad para reconocerlo. Su rostro aparecía en vallas publicitarias por toda la ciudad, promocionando la cadena de hoteles de lujo Ruiz Imperial, propiedades de 5 estrellas repartidas por toda la costa mediterránea, cada una más opulenta que la anterior. Pero más allá de los anuncios, era el tipo de hombre del que la gente hablaba en las peluquerías, en los mercados, en las colas del supermercado. Las revistas del corazón lo adoraban. El soltero más codiciado de Valencia, el heredero que rompe corazones. Alejandro Ruiz visto saliendo de exclusivo club nocturno con misteriosa rubia. Tenía 32 años y toda la presencia física que el dinero puede comprar sin necesidad de comprarla realmente. Alto, probablemente 1,85 m, con ese tipo de constitución atlética que viene de gimnasios personales y nutricionistas caros en lugar de trabajo físico. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, con ese brillo que solo logran los productos de salón premium. Vestía casual, pero su casual era un pantalón chino color crema que probablemente costaba más que el alquiler mensual de María, una camisa azul marino de lino con los botones superiores desabrochados revelando un pecho bronceado, y un reloj, Dios santo, ese reloj, un Patek Philippe que brillaba en su muñeca izquierda, como una declaración de riqueza ambulante. Pero lo que más destacaba de Alejandro Ruiz no era su apariencia física, era su actitud. Caminaba con esa confianza líquida de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada en su vida. Sus hombros estaban relajados, su sonrisa era fácil, sus ojos vagaban por el humilde restaurante con esa expresión que María había visto 1000 veces en clientes ricos que se colaban ocasionalmente en el rincón del Turia. Curiosidad antropológica mezclada con condescendencia apenas disimulada, como turistas visitando un pueblo remoto para tomar fotos auténticas. Lo acompañaban 2 amigos igualmente bien vestidos, igualmente confiados, igualmente fuera de lugar. Uno de ellos, rubio, con gafas de sol caras colgando del cuello de su polo, miraba el menú escrito a mano en la pizarra con una sonrisa burlona. ¿En serio, Ale?, dijo en voz lo suficientemente alta como para que María escuchara desde donde estaba. ¿Este es tu concepto de descubrir la auténtica Valencia? Mi abuela tiene un comedor más elegante. Alejandro se rió, una risa fácil y encantadora que probablemente había derretido más corazones de los que él mismo podía contar. Exactamente por eso estamos aquí, Javier. Estoy harto de los mismos restaurantes aburridos donde todos ordenan el mismo tartar de atún de 200 euros. Quiero comida real, comida que sepa algo. ¿Cuántas veces había escuchado María esa mierda? Esa fascinación performativa de los ricos por lo auténtico, como si la pobreza fuera una experiencia estética que podían consumir durante 2 horas antes de volver a sus áticos en Malvarrosa. Se acercó a la mesa con su libreta, su expresión perfectamente neutral. Buenas noches. ¿Ya saben lo que van a ordenar o necesitan unos minutos? Su voz era profesional, educada, pero no cálida. Tampoco fría. Simplemente plana, como una superficie de mármol pulido que no revela nada de lo que hay debajo. Alejandro levantó la vista y sus ojos, marrones, con pequeñas motas doradas que probablemente hace suspirar a las chicas de las discotecas, se encontraron con los de María. Y en ese momento, algo cambió en su expresión. La confianza fácil vaciló por una fracción de segundo, como cuando enciendes una luz brillante en una habitación oscura y tus ojos necesitan un momento para ajustarse, porque María no le estaba sonriendo. No estaba jugando el juego que todas las camareras, todas las dependientas, todas las mujeres en posiciones de servicio supuestamente debían jugar cuando un hombre rico y guapo entraba en su espacio. No había ese brillo de reconocimiento. Oh, tú eres famoso. Ni esa deferencia automática que el dinero compra sin palabras. No estaba arreglándose el cabello, ni inclinándose ligeramente hacia adelante, ni usando ese tono de voz más agudo y suave que las mujeres inconscientemente adoptan cuando quieren agradar. Estaba simplemente esperando, con su libreta para tomar su orden, como si él fuera cualquier otro cliente, como si su reloj de 50.000 euros fuera invisible, como si su apellido no significara nada. Y eso María lo supo instintivamente. No le pasaba a Alejandro Ruiz muy a menudo. Alejandro parpadeó, recuperándose, y entonces su sonrisa se amplió, transformándose en esa expresión que María reconoció de inmediato. El modo de conquista activado. Bueno, qué afortunado soy. No esperaba que el servicio viniera con una vista tan hermosa. Silencio.
María no se sonrojó, no se rió, no hizo ese gesto de ¡ay tú! Que él claramente esperaba. Simplemente lo miró con esa mirada directa e imperturbable durante exactamente 2 segundos de silencio incómodo y luego repitió: ¿Ya saben lo que van a ordenar? Javier, el amigo rubio, soltó una carcajada ahogada. El tercer amigo se tapó la boca para ocultar una sonrisa. Alejandro's rostro, bronceado y privilegiado, mostró algo que María encontró profundamente satisfactorio, un leve rubor subiendo por su cuello. ¡Yo! ¡Sí! Alejandro carraspeó, mirando el menú con más atención de la necesaria. ¿Qué? ¿Qué recomiendas? Todo es bueno, respondió María con esa misma voz plana. El arroz del señoret es la especialidad de la casa. La sepia a la plancha también es popular. El entrecot está fresco hoy. Tomaré el arroz, dijo Alejandro rápidamente cerrando el menú. ¿Y una botella de vuestro mejor vino tinto? María anotó sin levantar la vista. Tenemos Ribera del Duero o Rioja. El Ribera es más robusto. El Rioja es más suave. El Ribera. Sí, eso suena bien. Sus amigos ordenaron y María recogió los menús y se dirigió a la cocina sin mirar atrás. Pero sentía los ojos de Alejandro Ruiz siguiéndola. Y había algo en esa mirada que no era solo el interés superficial del playboy acostumbrado a conseguir lo que quiere. Era desconcierto, como si acabara de encontrar un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Y los hombres como Alejandro Ruiz, María lo sabía, no soportan los rompecabezas sin resolver. Punto de control, aproximadamente 1800 palabras, continuando hacia las 1200. La cocina del Rincón del Turia era un espacio estrecho donde 3 personas era multitud. Don Vicente estaba en su rincón habitual, supervisando sin realmente poder ayudar mucho. Sus manos temblaban demasiado para tareas delicadas. Carlos, el cocinero principal, un hombre de 40 años con antebrazo tatuados y cicatrices de quemaduras subiendo por sus brazos, movía 3 sartenes a la vez mientras murmuraba instrucciones a Rosa, la ayudante de cocina. María colgó la orden en el gancho metálico. Mesa 7. 3 arroz del señoret. Y necesitan sentirse especiales porque tienen más dinero que cerebro. Carlos miró por la ventana de servicio hacia la mesa y silbó bajo. ¿Ese no es? Sí. ¿Alejandro Ruiz, el de los hoteles? Ajá. Joder, María. Carlos se rió. Ese tío podría comprarte un coche con la propina. No necesito su coche, respondió María, abriendo el refrigerador para sacar la botella de Ribera. Necesito que pague su cuenta y se vaya. Pero cuando regresó al comedor con la botella y 3 copas, descubrió que Alejandro Ruiz no era el tipo de hombre que se iba fácilmente. Mientras servía el vino, con la técnica perfecta que había aprendido en sus años de servicio, inclinando la botella en el ángulo exacto para evitar que goteara, Alejandro la observaba con una intensidad que María encontraba más irritante que halagadora. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó, con ese tono conversacional que los clientes usan cuando quieren parecer amables, pero realmente están buscando una entrada para algo más. 6 años, respondió María, terminando de servir. ¿Y te gusta? María lo miró directamente, y había algo afilado en su mirada, algo que cortaba. Es trabajo. Paga las facturas. ¿Algo más que necesiten? Alejandro parpadeó, claramente no acostumbrado a respuestas tan directas. No, yo solo curiosidad. Pareces muy profesional. Gracias. Su tono no sugería que lo considerara realmente un cumplido. Su comida saldrá en unos 15 minutos. Se dio vuelta para irse, pero la voz de Alejandro la detuvo. ¿Cómo te llamas? María se giró lentamente, y había algo en la forma en que lo miró, con los ojos entrecerrados, evaluativa, como si estuviera considerando si él merecía siquiera saber esa información, que hizo que Javier soltara otra carcajada ahogada. María. Alejandro sonrió, y era una sonrisa encantadora. María tenía que admitirlo, el tipo de sonrisa que probablemente funcionaba el 99% del tiempo. Es un nombre hermoso. Es un nombre común, corrigió María, especialmente aquí. Probablemente conozcas a 20 Marías, pero ninguna como tú, apuesto. Y ahí estaba, la línea cliché, la táctica de manual. María había escuchado variaciones de estos cientos de veces de cientos de hombres, pero viniendo de alguien como Alejandro Ruiz, alguien que probablemente había perfeccionado estas líneas en hoteles de lujo y yates privados, había algo especialmente insultante al respecto, como si ella fuera tan simple que caería por las mismas palabras baratas que funcionaban en mujeres impresionadas por billeteras gruesas. Disfruten su vino, dijo María, y esta vez sí se alejó,
ignorando lo que fuera que Alejandro iba a decir a continuación. Detrás de ella, escuchó a Javier soltar una risa completa. Tío, acaba de destruirte. Cállate. No, en serio, creo que acabo de presenciar la muerte del legendario Encantanto Ruiz. He dicho que te calles, Javi. Pero María, que había desarrollado la habilidad de escuchar conversaciones mientras pretendía no hacerlo, una habilidad esencial para cualquier camarero, notó algo interesante en la voz de Alejandro. No sonaba enfadado, no sonaba herido en su ego, sonaba intrigado. ¿Y eso? María sintió con un destello de algo que no era exactamente preocupación, pero se le parecía. Era potencialmente un problema. El resto del servicio transcurrió sin más interrupciones, al menos ninguna que viniera de la mesa 7. María atendió sus otras mesas. Una pareja de ancianos que venían todos los jueves desde hacía 20 años, un grupo de estudiantes universitarios que dividían la cuenta con precisión matemática porque cada euro contaba, una familia con 2 niños pequeños que dejaron más comida en el suelo que en sus platos. Pero era consciente, con esa percepción periférica que no quería reconocer, de que Alejandro Ruiz la seguía con la mirada cada vez que pasaba cerca de su mesa. No de manera descarada, no era un acosador, pero sí con esa atención constante que hacía que la piel de María se sintiera más expuesta de lo que su uniforme sugería. Cuando finalmente le sirvió los arroces, 3 platos humeantes de arroz del señoret perfectamente preparado, con cigalas y gambas dispuestas artísticamente encima. Alejandro intentó nuevamente. Esto se ve increíble. Gracias. Le diré a Carlos. Él es quien cocina. ¿Carlos es tu novio? La pregunta salió rápida, demasiado rápida, y María vio el momento de arrepentimiento cruzar el rostro de Alejandro incluso antes de que terminara de formularla. Sus amigos intercambiaron miradas. María dejó el último plato con más fuerza de la necesaria. Carlos tiene 52 años, 3 hijos y está felizmente casado. Su voz era hielo puro. ¿Algo más? No, yo no. Alejandro levantó las manos defensivamente. Lo siento, eso fue inapropiado. Sí lo fue. María no le dio el alivio de minimizarlo. Buen provecho. Esta vez, cuando se alejó, sintió algo diferente en la mirada de Alejandro. Ya no era solo intriga, era respeto, involuntario quizás, pero real. Porque María Delgado había hecho algo que probablemente ninguna mujer había hecho en la vida privilegiada de Alejandro Ruiz. Lo había hecho sentir pequeño sin levantar la voz, sin hacer una escena, sin drama. Simplemente estableciendo un límite tan claro y firme que no había manera de malinterpretarlo. Y para un hombre que había pasado su vida rodeado de gente que le decía que sí, que suavizaba sus palabras, que toleraba sus mierdas porque su apellido abría puertas y firmaba cheques, eso era más impactante que cualquier grito. Pasó otra hora. Las mesas se fueron vaciando gradualmente. Los estudiantes se fueron primero, dejando una propina modesta pero sincera. La pareja de ancianos fue la siguiente, con don Vicente despidiéndolos personalmente en la puerta como siempre hacía. La familia con niños salió dejando un rastro de migas de pan y servilletas arrugadas que María limpió con eficiencia practicada. Hasta que solo quedaron 2 mesas, un hombre solitario leyendo el periódico mientras tomaba un café solo y la mesa 7. Alejandro y sus amigos habían terminado de comer hacía rato, pero seguían allí, con esa comodidad de gente que nunca ha sido echada de ningún lugar, porque el tiempo de otros no es su preocupación. Habían pedido una segunda botella de vino, luego postres, luego copas de licor digestivo. Eran las 12:30 de la noche. María llevaba 13 horas y media de pie. Finalmente el hombre del periódico pagó y se fue, y María no tuvo más distracciones. Tendría que acercarse a la mesa 7 y hacer lo que había estado evitando durante la última hora. Preguntarles si querían algo más o si estaban listos para la cuenta. Respiró profundo, permitiéndose un momento de esa honestidad brutal que solo se permite en tu propia cabeza. Sus pies estaban matándola. La quemadura en su brazo palpitaba. Tenía hambre. No había comido nada excepto un trozo de pan durante su descanso de 5 minutos a las 4, y estaba agotada de una manera que iba más allá del cansancio físico. Era el agotamiento de servir a gente que nunca tendría que preocuparse por cómo llegarían a casa después del turno de noche, de sonreír cuando querías gritar, de ser invisible excepto cuando necesitaban algo. Pero enderezó los hombros, siempre los hombros hacia atrás, y se acercó. ¿Desean algo más o traigo la cuenta? Los 3 hombres la miraron.
Javier y el tercer amigo, cuyo nombre María ni siquiera había registrado, intercambiaron una mirada que ella no pudo interpretar. Pero Alejandro simplemente la miró con esa expresión que María todavía no sabía cómo clasificar. No era lujuria, aunque quizás había un poco de eso. No era diversión, aunque había rastros de eso también. Era curiosidad genuina, como si ella fuera un libro en un idioma que él no hablaba pero quería aprender. «La cuenta, por favor», dijo finalmente. María asintió y fue a imprimirla. Cuando regresó y colocó la pequeña carpeta de cuero cintico sobre la mesa, Alejandro la abrió, miró el total, 92 euros, y sacó su billetera. Sacó 2 billetes de 100 euros y los colocó dentro. «Quédese con el cambio. 188 euros de propina por una cuenta de 92. María miró los billetes, luego miró a Alejandro, y luego, con movimientos deliberados, sacó uno de los billetes de 100 y lo colocó de vuelta en la mesa frente a él. 92 euros, más 10% de propina son 101 euros. Con 100 hay suficiente. El silencio que siguió fue absoluto. Javier dejó caer su copa de licor con más fuerza de la necesaria. El tercer amigo dejó escapar un joder casi inaudible. Y Alejandro la miraba como si acababa de presenciar algo imposible. Porque María Delgado, camarera de un restaurante de barrio que claramente necesitaba cada euro que pudiera conseguir, su uniforme remendado y sus zapatos gastados lo gritaban, acababa de rechazar casi 100 euros de propina. No porque no los necesitara, sino porque rechazar la caridad de un hombre rico era más importante para ella que comer bien durante un mes. «No necesito tu lástima», dijo María en voz baja, pero cada palabra era clara, cada sílaba afilada. «Trabajo por mi dinero. Si quieres ayudar a alguien, dona a Cáritas». Y entonces se alejó, dejando el billete de 100 sobre la mesa como una declaración, como una línea dibujada en la arena, como un desafío silencioso a todo lo que Alejandro Ruiz probablemente creía sobre cómo funcionaba el mundo. Detrás de ella escuchó a Javier susurrar: «Tío, creo que estás jodido». Y aunque María no volteó, aunque siguió caminando hacia la cocina con la barbilla levantada y los hombros hacia atrás, no pudo evitar el más pequeño de los gestos en las comisuras de sus labios. Algo que casi podría confundirse con una sonrisa. Hay momentos en la vida que se quedan contigo, no porque sean monumentales o dramáticos, sino porque revelan algo fundamental sobre quién eres cuando nadie está mirando. Para Alejandro Ruiz, sentado en su Porsche Cayenne plateado a las 2 de la madrugada, incapaz de arrancar el motor, ese momento había llegado 3 horas atrás, y no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos 100 euros rechazados. El interior de su coche olía a cuero italiano premium y perfume caro. Tom Ford Oud Wood, 300 euros la botella, pero por primera vez en su vida, todo eso le parecía vacío, hueco, como decorado de teatro diseñado para impresionar pero sin sustancia real debajo. Sus dedos tamborileaban sobre el volante de cuero. Su teléfono había vibrado 17 veces con mensajes de Instagram, modelos, influencers, chicas que había conocido en fiestas cuyas caras apenas recordaba. Pero no había mirado ninguno. En su lugar seguía reproduciendo la escena en su mente, la forma en que ella lo había mirado. No con desprecio, lo cual habría sido más fácil de digerir, sino con esa indiferencia absoluta que era peor que el odio, como si él fuera tan insignificante que ni siquiera merecía emoción negativa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo hizo sentir insignificante? No podía recordarlo. Y eso, Alejandro estaba empezando a darse cuenta con una claridad incómoda. Era exactamente el problema. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro, de maneras que no podía articular completamente. Asistió a sus reuniones habituales, consejos de administración donde hombres de 60 años en trajes de 5.000 euros discutían márgenes de beneficio y expansiones hoteleras. Fue al gimnasio de su club privado, donde su entrenador personal lo empujó a través de rutinas diseñadas para mantener ese físico que las revistas fotografiaban. Cenó en restaurantes Michelin, donde los camareros memorizaban tu nombre después de una visita, y el sommelier podía recitar la historia de cada botella en la bodega. Pero todo se sentía como actuar en una obra de teatro que de repente había perdido su sentido. En las reuniones se encontraba distrayéndose, mirando por las ventanas del piso 23 hacia las calles abajo, donde gente real vivía vidas reales, con problemas reales que no podían resolver con una transferencia bancaria. En el gimnasio,
Mientras levantaba pesas en una sala con aire acondicionado perfecto y vistas al Mediterráneo, pensaba en María de pie durante 13 horas en un restaurante sin aire acondicionado funcional. En los restaurantes caros, cuando los camareros se inclinaban con deferencia ensayada, recordaba la forma en que ella había colocado ese billete de vuelta en la mesa, no arrojándolo, no con drama, solo colocándolo, como quien devuelve algo que nunca te perteneció. Y eso lo estaba volviendo loco, porque Alejandro Ruiz no perseguía mujeres. No tenía que hacerlo. Ellas venían a él. Siempre lo habían hecho. Desde que tenía 18 años y había aparecido en su primer artículo de Sociedad, el joven heredero del Imperio Ruiz, las mujeres habían sido fáciles, demasiado fáciles. Se reían de sus chistes que no eran graciosos, fingían interés en sus historias aburridas sobre golf. Se acostaban con él después de 2 copas de champán y luego actuaban sorprendidas cuando él no llamaba al día siguiente. Había pensado que eso era atracción, éxito, ser deseable. Pero María Delgado le había mostrado, sin decir una palabra directa al respecto, que todo eso era mentira. Ellas no lo querían a él, querían su apellido, su tarjeta de crédito negra, su acceso a fiestas privadas y yates de verano. Querían lo que él podía darles. Ninguna lo había querido a él. Y tal vez esta era la parte que lo mantenía despierto a las 3 de la madrugada. No había nada debajo de esas cosas que valiera la pena querer. Pasó una semana antes de que volviera a El Rincón del Turia. Se dijo a sí mismo que era porque el arroz había estado realmente bueno. Se dijo que estaba apoyando a los negocios locales. Se dijo que tenía derecho a cenar donde quisiera en su propia ciudad. Pero todas esas razones eran mentiras. Y la verdad, incómoda, humillante, era más simple. Necesitaba que ella lo viera de nuevo. Necesitaba una segunda oportunidad para demostrar que no era solo otro hijo de papi rico sin sustancia. Demostrar que exactamente, no estaba seguro. Pero la sensación era urgente de todos modos. Esta vez vino solo, sin Javier y sus comentarios sarcásticos, sin público. Solo él, a las 8:30 de un martes por la noche, cuando el restaurante estaba medio vacío y las posibilidades de tener una conversación real, si es que ella le concedía ese privilegio, eran más altas. María estaba limpiando una mesa cuando él entró. Llevaba el mismo uniforme, blusa blanca, pantalón negro, pero hoy notó cosas que no había visto antes, como que los puños de su blusa estaban ligeramente deshilachados, como que había un pequeño parche remendado en su pantalón, apenas visible pero ahí. Como que sus zapatos, aunque impecablemente limpios, tenían arrugas profundas de uso excesivo. Ella levantó la vista y por una fracción de segundo, tan breve que podría haberlo imaginado, algo cruzó su rostro. Sorpresa, irritación, resignación, pero para cuando sus ojos se encontraron, su expresión ya era esa máscara profesional impenetrable. «Buenas noches, ¿mesa para uno?» Su voz era neutral, educada, como si él fuera un extraño completo, en lugar de alguien que había dejado 100 euros de propina hace una semana. «Sí, por favor». Lo sentó en una mesa junto a la ventana, le trajo el menú, llenó su vaso de agua, todo con esa eficiencia precisa que no invitaba a conversación. Alejandro se aclaró la garganta. «Yo quería disculparme. Con lo de Carlos, la pregunta sobre... Se cayó porque ella no estaba reaccionando en absoluto. Simplemente esperaba con su libreta. Fue inapropiado». «Ya se disculpó entonces», respondió María. «No es necesario repetirlo. Pero, ¿sabe qué va a ordenar o necesita tiempo?» Estaba siendo cortada deliberadamente, cerrando cada apertura que él intentaba crear. Y Alejandro, que había navegado negociaciones empresariales complejas y nunca había encontrado una puerta que su apellido no pudiera abrir, se encontró completamente desarmado. «El arroz del señoré», dijo finalmente, «y agua, solo agua». Ella anotó y se fue sin otra palabra. Pero Alejandro notó algo mientras ella se alejaba, un ligero cojeo, apenas perceptible, pero ahí. Su pierna izquierda tomaba el peso de manera diferente que la derecha. ¿Estaba herida? ¿O era algo crónico que ella simplemente vivía con ello porque no tenía opción? Esa pregunta lo molestó más de lo que esperaba. Su comida llegó 30 minutos después, servida por Carlos esta vez, no por María. El arroz estaba perfecto, exactamente como lo recordaba, pero sabía a ceniza en su boca, porque ella se había asegurado de no tener que interactuar con él más de lo absolutamente necesario. Estaba asignando sus otras mesas, un grupo de 4 que reía ruidosamente, una pareja joven que se tomaba de las manos a través de la mesa,
un hombre mayor que comía solo mientras leía un libro grueso. Y con todos ellos, Alejandro notó, era diferente. Su sonrisa, pequeña pero real, cuando el hombre mayor bromeó sobre algo. La forma en que se agachó a la altura de los ojos para hablar con una niña pequeña en otra mesa, su voz suave mientras le preguntaba qué quería comer. Como comprobó 3 veces que la pareja joven, que claramente estaba en una cita importante y nerviosa, tuviera todo lo que necesitaban. No era fría, no era dura, era cuidadosa, profesional, dedicada a su trabajo de una manera que Alejandro no había visto en... ¿cuánto tiempo? ¿Alguna vez? En su mundo, hoteles de lujo, corporaciones multimillonarias, la gente hacía el mínimo necesario. Delegaban, tomaban atajos, porque cuando estás en la cima, nadie realmente te está mirando, nadie te supervisa. Pero María, que estaba en el escalón más bajo de la jerarquía económica, que no tenía a nadie impresionado por su posición, trabajaba como si cada mesa fuera la más importante, como si su orgullo estuviera atado no a lo que tenía, sino a cómo lo hacía. Y eso, Alejandro se dio cuenta con una claridad que era casi física. Era algo que el dinero no podía comprar. No podías fingirlo, no podías delegarlo, no podías comprarlo en una tienda de lujo. Era carácter. Algo que él, con todos sus millones y su apellido famoso, nunca había tenido que desarrollar. Cuando María finalmente vino con su cuenta, 92 euros de nuevo, el mismo plato, Alejandro había tomado una decisión. Sacó exactamente 92 euros, ni un céntimo más. La miró mientras colocaba el dinero en la carpeta. 92 exactos, sin propina extra. ¿Es eso aceptable? Algo cambió en su expresión. No se suavizó, exactamente. Pero el hielo en sus ojos se derritió 1 grado. Es aceptable, dijo, y había el más pequeño de los cambios en su tono. Todavía profesional, pero ya no activamente hostil. Alejandro asintió y se levantó para irse. Pero en la puerta se detuvo y miró hacia atrás. María estaba limpiando su mesa, moviéndose con esa eficiencia practicada, y la luz tenue del restaurante capturaba el perfil de su rostro, la línea fuerte de su mandíbula, la curva de su cuello donde unos mechones de cabello se habían escapado de su coleta. Y Alejandro Ruiz, que había salido con modelos y herederas y actrices, sintió algo que nunca había sentido antes. No lujuria, aunque ciertamente la encontraba atractiva. No solo curiosidad, aunque todavía lo intrigaba. Era admiración. Admiración profunda y genuina por alguien que enfrentaba cada día con un tipo de valentía que él nunca había necesitado poseer. Volvió 4 días después. Luego 3 días después de eso. Luego otra vez la semana siguiente. Siempre solo, siempre ordenando la comida apropiada, siempre pagando exactamente lo que debía con un 10% de propina estándar. Nunca más, nunca menos. Y algo comenzó a cambiar. María no se volvió amigable. Exactamente, pero dejó de ser activamente fría. Sus respuestas dejaron de ser monosílabos. Una noche, cuando él preguntó qué recomendaba, ella realmente consideró la pregunta antes de responder. Si le gusta el picante, la sepia con aioli tiene un toque bueno hoy. Si prefiere algo más suave, el bacalao con samfaina, está perfecto. ¿Cuál prefieres tú?, preguntó Alejandro antes de poder detenerse. María lo miró con esos ojos que todavía evaluaban. Todavía desconfiaban, pero ya no lo descartaban completamente. Yo prefiero la sepia, pero trabajo en un restaurante, me gusta el sabor fuerte. Entonces sepia. Y cuando llegó el plato, perfectamente preparado, con el ajo dorado y brillante. Estaba delicioso de una manera que las comidas de 300 euros nunca habían logrado ser. Porque sabía a elección. A confiar en el juicio de alguien que realmente sabía de lo que hablaba. No solo de alguien que decía lo que pensaba que querías escuchar. Fue en su 7ª visita cuando las cosas finalmente se rompieron. Alejandro había terminado su comida y estaba esperando la cuenta cuando escuchó voces elevadas desde otra mesa. Un hombre, 40 y tantos, traje de negocios arrugado, olor a alcohol incluso desde donde estaba sentado, estaba discutiendo con María. «Esto no es lo que ordené», ladró, empujando su plato hacia ella. «Dije sin pimientos. ¿Qué parte de sin pimientos no entendiste?» María mantenía su expresión calmada, pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros. «Señor, cuando tomé su orden, usted específicamente dijo con todas las verduras. No mencionó ninguna alergia o preferencia. Estás llamándome mentiroso. Estoy diciendo que hay una confusión. Puedo traerle un nuevo plato sin cargo. No quiero un nuevo plato. Quiero que admitas que metiste la pata.
El restaurante se había quedado silencioso. Todas las miradas estaban en la escena. Don Vicente intentaba salir de la cocina, pero sus manos temblaban demasiado para moverse rápido. Carlos se asomaba por la ventana de servicio, claramente dividido entre intervenir y crear una escena mayor. Y María simplemente se quedó allí, con la barbilla levantada, los hombros hacia atrás, resistiendo ser humillada por un borracho con traje. Lo siento si hubo una confusión, dijo con voz firme, pero no voy a aceptar culpa por algo que no hice. Puedo ofrecerle un plato nuevo o puedo descontarlo de su cuenta. Esas son sus opciones. El hombre se levantó y era más grande que ella, usando su altura para intimidar. ¿Sabes con quién estás hablando? Trabajo en el ayuntamiento. Puedo hacer que inspecciones de sanidad tierren este cuchitril. No, tú no sabes con quién estás hablando. La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Se había levantado sin pensarlo conscientemente. Había cruzado el restaurante. Y ahora estaba entre María y el borracho. Y había algo en su postura. El peso de 32 años de privilegio, de poder, de nunca ser cuestionado, que hizo que el hombre diera un paso atrás automáticamente. Estás hablando con alguien que hace su trabajo con más profesionalismo del que tú mostrarás en toda tu vida, dijo Alejandro en voz baja, pero cada palabra era clara. Y estás haciéndolo en un restaurante donde yo, Alejandro Ruiz, soy cliente habitual. Así que si quieres hacer llamadas al ayuntamiento, adelante, pero yo también puedo hacer llamadas. Y te garantizo que las mías llegan más alto. El nombre, Ruiz, cayó como una piedra en agua quieta. El hombre palideció. Su bravuconería se evaporó. Yo no sabía. Claro que no. Alejandro sacó su billetera y colocó 50 euros en la mesa del hombre, para tu cuenta. Ahora vete. El hombre se fue, tropezando en su prisa. El restaurante permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Y luego Alejandro se volvió hacia María esperando. ¿Qué? ¿Gratitud? ¿Admiración? ¿Finalmente el reconocimiento de que él era un buen tipo? Pero María lo miraba con una expresión que era difícil de leer. No era gratitud, no era admiración. Era algo más complejo. Confusión mezclada con aprecio, frustración, las 3 cosas. No tenías que hacer eso, dijo finalmente. Lo sé. Puedo defenderme sola. También lo sé. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Pero eso no significa que debas hacerlo sola todo el tiempo. Silencio. María lo miró durante un largo momento, y Alejandro sintió que algo importante estaba siendo decidido en ese momento. Alguna evaluación siendo hecha que no tenía nada que ver con su dinero o su apellido. Finalmente ella sintió. Apenas perceptible. Gracias. Era la primera vez que ella le agradecía algo, y esa única palabra, en su voz en voz controlada pero genuina, significó más para Alejandro que cualquiera de las miles de alabanzas vacías que había recibido en su vida. Después de esa noche, las cosas cambiaron de nuevo. María no se volvió cálida o abierta. Eso no era su naturaleza. Alejandro estaba empezando a entender, pero comenzó a permitirle estar allí, a responder sus preguntas con más de una frase, a hacer ocasionalmente un comentario sobre el menú que no era estrictamente profesional. Una noche, cuando el restaurante estaba vacío excepto por él y una mesa de ancianos, ella se detuvo junto a su mesa mientras llevaba platos vacíos a la cocina. ¿Por qué sigues viniendo aquí?, preguntó sin preámbulo. No es tu tipo de lugar. Alejandro consideró mentir, consideró hacer una broma, consideró las 1000 respuestas que normalmente daría para mantener las cosas ligeras, superficiales, seguras, pero algo en la forma en que ella preguntó, sin coqueteo, sin expectativa, solo curiosidad genuina, merecía honestidad. Porque aquí, se detuvo buscando las palabras correctas, aquí me siento como persona, no como una billetera, no como un apellido, solo alguien que pide comida y la come. No sé, tranquilo. María lo miró durante un largo momento. Tu mundo debe ser muy ruidoso, dijo finalmente, y había comprensión en su voz. No lástima, solo comprensión. Sí. Alejandro se rió en ello, pero todo ese ruido está vacío, como gritar en una habitación con paredes acolchadas. El volumen es alto, pero no significa nada. Por primera vez desde que lo conoció, María sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña curva en las comisuras de sus labios. Pero era real. Y Alejandro Ruiz, sentado en un restaurante destartalado comiendo arroz de 15 euros, se dio cuenta de algo que lo golpeó como un relámpago. Se estaba enamorando. No del tipo de amor de películas, no de la obsesión loca, sino de algo más lento, más profundo.
El tipo de amor que crece cuando respetas tanto a alguien que quieres convertirte en una mejor versión de ti mismo solo para merecerlos. Y eso era aterrador, porque María Delgado no era el tipo de mujer que podías conquistar con flores caras o fines de semana en París. Era el tipo de mujer que tendrías que ganarte, día tras día, comida tras comida, mostrando no diciendo quién eras realmente. Y Alejandro no estaba seguro de que le gustaría lo que encontraría si realmente excavaba debajo de todas las capas de privilegio y pretensión para descubrir quién era él en su núcleo. Pero por primera vez en su vida, quería averiguarlo. ¿Puede el amor sobrevivir cuando todo un imperio decide destruirlo? Cuando la mujer más poderosa de Valencia mira a una camarera y ve solo un obstáculo que debe eliminar. 2 meses habían pasado desde aquella primera noche. 2 meses de cenas tranquilas, conversaciones que se volvieron más profundas, silencios que dejaron de ser incómodos para convertirse en cómodos. 2 meses durante los cuales Alejandro Ruiz aprendió más sobre sí mismo que en los 32 años anteriores de su vida. Aprendió, por ejemplo, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con cuentas bancarias. La tenía don Vicente, que a pesar de sus manos temblorosas se levantaba cada mañana a las 5 para supervisar las compras del mercado. La tenía Carlos, que cocinaba cada plato como si fuera para su propia familia. Y la tenía María, que trataba cada turno no como obligación, sino como arte. El arte de servir con dignidad, de trabajar con orgullo, de mantener la cabeza alta sin importar cuán cansados estuvieran tus pies. Aprendió que las conversaciones más significativas no suceden en yates o galas benéficas, sino en mesas desgastadas después del último cliente, cuando María finalmente se sentaba. Siempre solo 5 minutos, nunca más, y hablaban sobre cosas reales, sus sueños. Ella quería eventualmente abrir su propio pequeño café, algo modesto pero propio. Sus miedos, él admitió, por primera vez en voz alta, que temía ser completamente vacío por dentro. Sus pasados, ella había perdido a su padre 5 años atrás, deuda médica había destruido a la familia. Y aprendió que enamorarse de alguien que te ve claramente, tus defectos, tus privilegios sin mérito, tu superficialidad heredada, y aún así te da oportunidad de ser mejor, era a la vez lo más aterrador y lo más transformador que podía suceder. Pero también aprendió que el amor, por hermoso que sea en un restaurante pequeño, donde el mundo exterior no puede alcanzarte, eventualmente tiene que enfrentar ese mundo. Y ese mundo tenía nombre, Doña Carmen Ruiz. La matrona del Imperio Ruiz no era el tipo de mujer que levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Llevaba 58 años, pero su postura era tan recta como a los 20. Y sus ojos, del mismo marrón que los de su hijo, pero duros como ágata pulida, habían visto 3 generaciones de empresarios suplicar favores. Su cabello, perfectamente teñido en castaño elegante, nunca tenía un pelo fuera de lugar. Su maquillaje era impecable sin ser llamativo. Sus trajes, siempre diseñadores, siempre en tonos neutros de poder, beige, gris perla, azul marino, costaban más que el salario anual de María. Había construido, junto a su difunto esposo, el imperio hotelero desde cero. Bueno, desde cero si no contabas la herencia inicial de 3 millones de euros. Pero aún así, había triplicado esa fortuna. Había navegado crisis financieras, competencia feroz, cambios de mercado, había convertido Ruiz Imperial en sinónimo de lujo español. Y lo había hecho con una filosofía simple. Las personas son peones o socios. Los peones se usan y se descartan. Los socios se eligen cuidadosamente de familias apropiadas, con conexiones apropiadas. Su hijo saliendo con una camarera de barrio no encajaba en ninguna categoría. Era una anomalía que debía corregirse. La llamada llegó un martes por la tarde. Alejandro estaba en su oficina, un espacio minimalista en el piso 22 del edificio corporativo Ruiz, todo vidrio y acero y vistas al mar, revisando proyectos de expansión sin realmente verlos. Su mente estaba en otro lugar, específicamente en si María aceptaría finalmente su invitación a cenar fuera del restaurante. A un lugar real, como una cita. Habían estado bailando alrededor de eso durante semanas. Él sugiriendo, ella desviando. No porque no estuviera interesada. Alejandro había aprendido a leer las pequeñas señales, como la forma en que sus ojos se suavizaban cuando él llegaba, o cómo sonreía cuando pensaba que él no estaba mirando, sino porque cruzar esa línea significaba algo. Significaba que esto era real, y lo real podía lastimarte de maneras que lo falso nunca podía. Su teléfono sonó. Línea interna.
Su secretaria. Señor Ruiz, su madre está aquí. Alejandro parpadeó. Su madre nunca venía a su oficina sin anuncio previo. Doña Carmen era muchas cosas, pero espontánea no era una de ellas. Hazla pasar. Carmen entró con esa presencia que llenaba habitaciones sin esfuerzo. Miró alrededor de su oficina con aprobación. Él había heredado el gusto minimalista de ella y se sentó en la silla de cuero frente a su escritorio sin ser invitada. Alejandro, mamá. Se levantó para besarle la mejilla, pero ella giró ligeramente ofreciendo aire en lugar de piel. Una señal. ¿Qué te trae por aquí? Necesitamos hablar sobre tu comportamiento reciente. Alejandro sintió algo frío deslizarse por su columna. Su madre no hacía visitas sociales casuales. Cuando decía necesitamos hablar, significaba que había identificado un problema y ya tenía la solución planeada. Solo estaba informándote de su decisión. ¿Mi comportamiento? Has estado cenando en el mismo restaurante de tercera categoría 3 veces por semana durante 2 meses. Su voz era perfectamente modulada, sin emoción. ¿Crees que eso pasa desapercibido? ¿Crees que la gente no habla? Alejandro se obligó a mantener la calma. Es un buen restaurante. Comida auténtica. ¿Eso es un crimen? No seas obtuso. Carmen cruzó las piernas, su lenguaje corporal gritando control. No es el restaurante, es la camarera. Ahí estaba, la verdad desnuda. Su nombre es María. No me importa su nombre. Los ojos de Carmen eran hielo. Me importa que mi hijo, heredero de un imperio de 300 millones de euros, esté haciendo el ridículo persiguiendo a una trabajadora de servicio que claramente ve una oportunidad financiera. La rabia, caliente y limpia, atravesó a Alejandro. No la conoces, no tienes derecho, tengo todo el derecho. Carmen se inclinó hacia adelante y había acero en su voz. 3 generaciones construyeron esto. Tu abuelo empezó con un pequeño hostal, tu padre y yo lo convertimos en imperio. ¿Y tú? ¿Tú vas a arriesgarlo todo por una chica con qué cara bonita y historia triste? Por favor, Alejandro, eres más inteligente que esto. Es más que eso, siempre es más que eso. Carmen se levantó, alisándose la falda. Hasta que no lo es, hasta que te aburres, o ella muestra su verdadero color, o te das cuenta de que jugar a la clase trabajadora pierde su encanto cuando enfrentas realidades prácticas. ¿Cómo puedes ser tan cínica? No soy cínica, soy realista. Se dirigió a la ventana, mirando la ciudad debajo como general evaluando campo de batalla. Mira, entiendo la atracción, la novedad, la sensación de que ella no te necesita, lo cual probablemente es refrescante después de las moscas que usualmente te rodean. Pero eso no construye matrimonios, no construye dinastías. ¿Quién dijo algo sobre matrimonio? Carmen lo miró con algo que podría haber sido lástima en alguien con más empatía. Tu cara lo dice cada vez que alguien menciona su nombre. Estás enamorado, o crees que lo estás. Y eso me obliga a actuar antes de que hagas algo estúpido e irreversible. El hielo en su columna se convirtió en plomo. ¿Qué has hecho? Nada todavía. Carmen recogió su bolso Hermès. Pero voy a hacer lo que debería haberse hecho semanas atrás. Voy a hablar con ella. No te atrevas. Ya está hecho. La reunión está programada para mañana. El Hotel Marqués, suite presidencial, 2 de la tarde. Se detuvo en la puerta. Si realmente te importa esta chica, Alejandro, no interferirás. Dejemos que ella demuestre de qué está hecha cuando se enfrenta a opciones reales. Y se fue, dejando a Alejandro en su oficina de vidrio y acero, mirando la ciudad y sintiendo, por primera vez en meses, completamente impotente. María recibió la llamada esa misma tarde. Estaba en el diminuto apartamento que compartía con su madre. 2 habitaciones en un edificio de 5 pisos sin ascensor en Benimaclet. Paredes tan delgadas que escuchabas a los vecinos discutir. Tuberías que hacían ruido cada vez que alguien encima usaba el baño. Pero era limpio. María se aseguraba de eso. Pisos fregados hasta brillar. Platos lavados inmediatamente. Ropa doblada con precisión militar en el armario compartido. Porque cuando no tienes mucho, cuidas obsesivamente lo que tienes. Su teléfono, un modelo de 3 años atrás, pantalla con pequeña grieta en la esquina, vibró con número desconocido. Dígame, señorita María Delgado, una voz femenina, profesional, asistente entrenada. Llamo en nombre de doña Carmen Ruiz. Le gustaría reunirse con usted mañana a las 2 de la tarde en el Hotel Marqués. Es importante. El mundo se inclinó ligeramente. María no era ingenua. Sabía exactamente qué significaba esto. Había visto suficientes telenovelas, había leído suficientes artículos de chismes. La madre rica confrontando a la chica pobre,
el momento donde el dinero intenta comprar lo que el corazón no puede controlar. Parte de ella quería colgar, rechazar incluso dignificar esto con su presencia. Pero otra parte, la parte que había enfrentado cada desafío de su vida con barbilla levantada y hombros hacia atrás, sabía que huir no era respuesta. Si doña Carmen Ruiz quería guerra, María le daría guerra. «Estaré allí», dijo, y colgó antes de que su voz pudiera traicionar el terror que sentía. El Hotel Marqués era exactamente el tipo de lugar que María había visto solo desde fuera. 5 estrellas, fachada de piedra color miel, porteros con uniformes que probablemente costaban más que su guardarropa completo, lobby de mármol tan pulido que podías ver tu reflejo. María había elegido su ropa cuidadosamente. No tenía mucho, pero tenía un vestido negro simple, comprado en rebajas hace 3 años para el funeral de su tía, que era apropiado sin ser pretencioso, zapatos negros planos que había pulido esa mañana, cabello suelto por una vez, cayendo sobre sus hombros, sin maquillaje excepto un poco de rímel. Se vio en el espejo antes de salir y pensó, te ves como lo que eres. Una trabajadora de clase media en tu mejor esfuerzo, y eso tendría que ser suficiente. La suite presidencial estaba en el piso 15. Una asistente la escoltó, joven, vestida impecablemente, sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Llamó a la puerta, la abrió y señaló dentro. Doña Carmen la está esperando. La suite era más grande que el apartamento completo de María. Ventanas del piso al techo con vistas al Mediterráneo. Muebles que probablemente eran antigüedades reales. Alfombras persas que costaban más que un coche. Y en el centro, sentada en un sofá de cuero como reina en trono, estaba Carmen Ruiz. Se levantó cuando María entró y había gracia en cada movimiento. Extendió una mano, no para estrechar, María notó, sino para que la tomara. Como reina ofreciendo dedo a besar. María la estrechó brevemente y soltó. Señora Ruiz, señorita Delgado, gracias por venir. Carmen señaló un sillón. Por favor, siéntate. María se sentó, espalda recta, manos en regazo. No iba a encorvarse, no iba a parecer intimidada incluso si su corazón golpeaba contra costillas. Carmen la estudió durante un largo momento. María devolvió la mirada directamente. Eres más bonita de lo que las fotos sugieren, dijo Carmen finalmente. Entiendo la atracción de mi hijo. No estoy aquí para discutir mi apariencia. Una ceja arqueada. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Directa. Bien. Ahorrará tiempo. Carmen alcanzó una carpeta de cuero sobre la mesa de centro. ¿Sabes por qué estás aquí? Tengo una idea. Mi hijo está confundido. Carmen abrió la carpeta revelando documentos. Está en edad donde los hombres hacen tonterías románticas, confunden novedad con amor, rebelión con pasión. ¿Y yo soy la tontería? Tú eres una complicación. Los ojos de Carmen eran duros, una que puede resolverse civilizadamente. Carmen sacó un cheque, ya estaba llenado. María podía ver los ceros incluso desde donde estaba sentada. 50.000 euros. Esto es más de lo que ganarías en 3 años, dijo Carmen, empujándolo a través de la mesa. Es tuyo, sin condiciones complicadas, sin contratos, solo. Aléjate de mi hijo. Deja el restaurante si es necesario, con esto puedes permitírtelo. Empieza nuevo. Vive tu vida sin complicar la suya. El silencio en la suite era absoluto. María podía escuchar el aire acondicionado susurrando, el latido de su propio corazón. 50.000 euros, deudas médicas de su madre pagadas, alquiler adelantado por años, tal vez incluso ese pequeño café con el que soñaba. Todo lo que tenía que hacer era traicionar todo lo que era. María se levantó lentamente, alcanzó el cheque. Los dedos de Carmen se curvaron en pequeña sonrisa de victoria. Y entonces María lo rasgó. Una vez, 2 veces. Dejó caer los pedazos sobre la mesa de mármol como confeti. Su dinero no puede comprar todo, señora Ruiz. Su voz era tranquila, pero cada palabra era cristal. Ciertamente no puede comprarme. El rostro de Carmen no mostró sorpresa. Si acaso pareció esperar esto. Hay más de donde vino eso. 100.000, 200. Podría ser 1.000.000. María se inclinó hacia adelante y había fuego en sus ojos. Y mi respuesta seguiría siendo no. Porque lo que tengo con su hijo, sea lo que sea, incluso si no va a ninguna parte, es mío, es real y no está en venta. ¡Qué noble! Carmen se levantó y ahora había algo frío en su voz. ¿Sabes lo que le espera si continúa contigo? Rechazo social, burla en su círculo, preguntas sobre su juicio en juntas directivas, su reputación, construida durante generaciones, manchada porque no pudo controlar sus impulsos. Si su reputación depende de con quién cena, entonces no vale la pena protegerla. Eres ingenua si crees que el amor conquista todo.
Carmen cruzó los brazos. Los cuentos de hadas mienten, señorita Delgado. En el mundo real el dinero importa, la clase importa. Y tú, sin importar cuán orgullosa estés, no tienes ninguna. Tiene razón, María sintió. No tengo su dinero, no tengo su apellido. No tengo acceso a sus hoteles o galas o lo que sea que hagan las personas como usted. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Pero tengo algo que usted nunca tendrá. ¿Y qué es eso? María la miró sobre su hombro. La confianza de que su hijo me elige por quien soy, no por lo que puedo agregar a su imperio. Y se fue, dejando a Carmen Ruiz sola en su suite de lujo, rodeada de pedazos de cheque rasgado y la incómoda realización de que algunas batallas no se pueden ganar con dinero. La historia se filtró, por supuesto. No los detalles exactos, ni Carmen ni María hablarían públicamente, pero Valencia es pequeña para los círculos sociales. Los rumores se extendieron. Ruiz intentó comprar a la novia del hijo. La camarera rechazó 50,000. Drama en el imperio hotelero. Los tabloides lo publicaron. Las redes sociales explotaron. Algunos apoyaban a María, reina de rechazar dinero sucio. Otros la criticaban, tonta por no tomar el dinero. Para María fue pesadilla. Periodistas fuera del restaurante. Extraños reconociéndola en la calle. Su vida privada repentinamente pública. Y Alejandro. Alejandro estaba furioso. Furioso con su madre. Furioso con el circo mediático. Pero más que nada, furioso consigo mismo por no proteger a María de esto. Se presentó en el Rincón del Turia una semana después del incidente. El restaurante estaba lleno. Morbosa curiosidad había traído nuevos clientes. Pero se vació rápidamente cuando Alejandro entró, porque algo en su expresión hizo que la gente recordara cosas que hacer en otros lugares. María estaba detrás de la barra, organizando menús. Levantó la vista cuando él entró, y había cansancio en sus ojos que no había estado allí antes. «Hola, lo siento», dijo Alejandro sin preámbulo, «por todo, por mi madre, por los periodistas, por arrastrarte a esto. No me arrastraste. Elegí quedarme». María puso el menú a un lado. «Pero es difícil, lo sé, y entendería si quisieras alejarte, de mí, de todo esto». Silencio. María lo miró y en ese momento todo el restaurante, don Vicente pretendiendo no escuchar desde la cocina, Carlos asomándose por la ventana de servicio, contenía el aliento. «Tu madre tiene razón sobre algo», dijo María finalmente. «Esto no será fácil. Tu mundo y el mío son muy diferentes, y no sé si el amor es suficiente para cerrar esa brecha». El corazón de Alejandro se hundió. Pero María caminó alrededor de la barra hasta estar frente a él. «No lo sabremos si no intentamos. Y yo no soy del tipo que huye de cosas difíciles». Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho. «¿Estás segura? Porque puedo prometer que se pondrá peor antes de mejorar. Mi madre no se rinde fácilmente. Tampoco yo». Y ahí estaba, esa sonrisa pequeña pero real. «Además, alguien tiene que asegurarse de que no vuelvas a tus restaurantes pretenciosos con porciones de pájaros». Alejandro se rió, una risa real, profunda, llena de alivio. «Entonces esto es una cita». María sintió. «Real, fuera del restaurante, si todavía quieres». «Dios, bien». Volvió a la barra recogiendo su libreta. «Pero primero termino mi turno. Y esta vez, señor Ruiz, cuando invites, más vale que sea algún lugar donde pueda llevar jeans. Nada de hoteles de 5 estrellas. ¿Pizza? ¿En el paseo marítimo? Perfecto». El salón de eventos del Hotel Imperial estaba lleno de Valencias élite. Trajes de diseñador, joyas que costaban fortunas pequeñas, conversaciones sobre inversiones y propiedades vacacionales. El tipo de evento que Alejandro había asistido cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Pero hoy era diferente. Porque María estaba a su lado, llevando un vestido negro simple que había insistido en comprar ella misma. Con mi dinero, no el tuyo. Y cada mirada que recibían, cada susurro detrás de manos manicuradas, era obvio que su presencia era escandalosa para algunos. Pero Alejandro no se importaba. Por primera vez en su vida, tenía a alguien en su brazo que estaba allí por él, no por su apellido. Alguien que lo había visto en su peor momento y decidido quedarse de todos modos. Carmen estaba al otro lado del salón, hablando con socios comerciales. No había hablado con Alejandro desde el incidente del cheque. Había enviado intermediarios, abogados, amenazas veladas sobre herencias. Pero Alejandro había hecho su propia jugada. Había empezado su propio proyecto, una cadena de hoteles boutique enfocados en turismo sostenible y experiencias auténticas. Más pequeño que el imperio de su madre, pero suyo. Y lo más importante, María lo había apoyado. No con dinero,
Ella seguía insistiendo en pagar su parte de todo, sino con consejo honesto, trabajo duro en investigación de mercado que hacía después de sus turnos y la ocasional dosis de realidad cuando sus ideas eran estúpidas. Estaban en esto juntos, socios reales, no peón y usuario. La música comenzó, una banda en vivo tocando algo clásico y parejas se movieron a la pista de baile. Alejandro ofreció su mano a María. ¿Me concedes este baile? Ella lo miró con esos ojos que todavía lo veían claramente, defectos incluidos. No sé bailar estas cosas fancy. Entonces improvisaremos. La llevó a la pista y sí, probablemente hablarían después. Pero mientras la sostenía, esta mujer que había rechazado 50.000 euros porque su orgullo valía más, Alejandro supo algo con absoluta certeza. Había encontrado lo único que el dinero nunca podría comprar. Alguien que lo amaba no a pesar de sus defectos, sino a través de ellos. Alguien que lo había visto en su peor versión y visto potencial para algo mejor. Y mientras bailaban, torpemente, porque ninguno realmente sabía los pasos, María se rió contra su hombro, y ese sonido valía más que todos los hoteles, todas las cuentas bancarias, todos los imperios del mundo. Porque algunas cosas, amor real, respeto real, conexión real, no tienen precio. Y María Delgado le había enseñado eso. Una lección que ni la mejor educación ni todo el dinero del mundo podría haber proporcionado. A veces las paredes que el dinero construye durante décadas se derrumban en un instante, no con explosión, no con drama, sino con una simple palabra de alguien que se niega a venderse. No. En un mundo donde todo parece tener precio, ¿tienes el coraje de valorarte lo suficiente como para ser invaluable? Piensa en las personas en tu vida que te ven realmente, no tu cuenta bancaria, no tu estatus, solo tú. Esas personas son tu verdadera riqueza. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre orgullo y dinero? ¿Entre lo fácil y lo correcto? Cuéntame en los comentarios, me encantaría saber tu historia. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que el carácter vale más que el capital, dale a este video el pulgar arriba. Compártelo con alguien que necesite recordar su propio valor. Suscríbete para más historias sobre personas ordinarias que se enfrentan a situaciones extraordinarias, porque las mejores historias no son sobre personas perfectas, sino sobre personas reales encontrando fuerza en lugares inesperados. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu dignidad no está en venta. Nunca lo estuvo.